Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el tema de osmolaridad plasmática. Osmolaridad plasmática, pero ya abarcamos cómo se interpreta la osmolaridad, las unidades de concentración, cómo se sacan en los soluciones que se administran hospitalariamente y cómo se calcula en el paciente. El detalle de hoy es enfocarnos más a la presión osmótica. Presión osmótica específicamente sería el apartado. Vamos a hablar un poquito de este detalle. Tiene muchas definiciones, incluso la definición suena súper rara cuando la lees en los libros propiamente o en Google. Recuerda que osmolaridad era la concentración de partículas libres en la solución. Libres. Ya la trabajamos bastante esa idea, la osmolaridad. Entonces tomabas la concentración de una sustancia, luego en qué partículas se separaba y obtenías la osmolaridad total. ¿Recuerdas? Una vez que tienes la osmolaridad, esa cantidad de osmolaridad que tiene una sustancia genera una presión osmótica, directamente proporcional. La presión osmótica, dicho de manera sencilla, dicho de la forma que quiero que te lo guardes, es movimiento del agua hacia los osmoles o sustancias osmóticamente activas. ¿Qué quiere decir? Es este asunto que hemos estudiado desde primer semestre que entramos a la facultad, donde el agua sigue a los solutos. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Ahora bien, eso, moverse hacia el agua, la presión osmótica es la fuerza que provoca la ósmosis. Presión osmótica es la fuerza, aquí le podemos agregar la palabra fuerza, que provoca o que causa movimiento de agua hacia los osmoles. Y ósmosis es ese fenómeno propiamente de moverse el agua. Tiene tres detalles. Mira, la definición real de presión osmótica es la presión que se tiene que aplicar en un lado de una membrana semipermeable para evitar que se genere el movimiento osmótico. O sea, ya ves que la presión osmótica es esta fuerza que mueve agua hacia este lado A. Bueno, la definición de presión osmótica la ponen como la presión que tienes que aplicar para contrarrestarla. Pues obviamente es una en la misma medida, pero la ponen así: presión que tienes que aplicar para detener la ósmosis. ¿Se entiende la idea? En vez de definirla por el movimiento, es como la definen por la presión que tienes que aplicar para detener ese movimiento, que obviamente es la misma proporción, solo del otro lado. Ok, para que no te confundas a la hora de elegir una definición, tal vez hay en una opción múltiple. Pero en resumen, eso concluye en que es la fuerza que mueve el líquido de donde no hay solutos a donde sí hay solutos. El fenómeno de moverse ahora, esa agua de donde no hay solutos a donde sí hay solutos, es la ósmosis. Y ocurre a través de membranas semipermeables, concepto muy importante. ¿Qué es una membrana semipermeable? Nuestro mejor ejemplo de membrana semipermeable son, por ejemplo, las paredes de los capilares o de los vasos sanguíneos. O incluso, aún menos permeable, las membranas de las células. Entonces tenemos diferentes niveles de semipermeabilidad. ¿Qué significa semipermeable? Que deja pasar algunas cosas y otras cosas no. Diferentes niveles de permeabilidad hacen que diferentes tipos de solutos puedan atravesar o no la membrana. Pero ¿sabes qué característica en general se conserva? En general se conserva la característica de que siempre pueda pasar el agua. Ya te iré mostrando yo en unos ejercicios más adelante que esta membrana sí es permeable a esto y no es permeable a esto, y entonces esto sí influye y esto no. Pero bueno, la característica es que siempre va a ser permeable al agua. Por eso tú vas a empezar a juzgar el agua. ¿Se va a mover de aquí para acá? ¿Sí o no? En este caso, en esa imagen que están viendo donde las bolitas son solutos,
¿Va a haber movimiento de agua? Sí, va a haber. De aquí a acá, a través de esta membrana semipermeable. Muy bien. Si lo dejamos un cierto tiempo, mira, hubo movimiento del compartimento B al compartimento A de agua para diluir esta cantidad de solutos que existían en el compartimento A. Podríamos decirlo de muchas maneras. Aumenta el volumen del compartimento A, disminuye el volumen del compartimento B, hasta el momento de que disminuya un poco la concentración de este lado, por diluirlo, llegar agua para diluirlo. Reforcemos con esta imagen la definición oficial de presión osmótica. Bueno, aquí está. Lo meten en una maquinita y te dicen que aquí le meten presión. Aplican una presión para detener el flujo de agua. Ya ves que el agua se quería venir de acá para acá. Bueno, le metemos presión. ATM es una unidad de presión atmosférica. Con eso miden la presión en la atmósfera. X es otra forma de unidades de presión, como los pascales, los milímetros de mercurio. Ni te preocupes. ¿Cuánta presión hay que meterle aquí? ¿Cuánta presión hay que meterle aquí? Presión para que no se venga el agua. Obviamente una que contrarreste. ¿Verdad? Ya quedó. Quedamos perfectamente claros ya las semejanzas y diferencias entre la osmolaridad, que genera una presión osmótica que provoca la ósmosis. Muy bien. ¿Alguna duda antes de continuar? Bueno, ahora vamos a calcular la presión osmótica como tal. La presión osmótica tiene esta fórmula, tranquilo, ya sé que se siente feo verla, pero ¿sabes qué? Parte ya la entendimos y otra parte nos importa como que nada. ¿Por qué? Mira, pi es el símbolo de la presión osmótica que vamos a tener. Pi, presión osmótica, presión de succión de agua, digamos, la presión, un nivel o medida de presión que indicará en algún punto el movimiento de agua hacia los solutos. A mí me gusta pensarlo como, en vez de como la definición oficial, me gusta pensarlo como, entre más solutos hay más presión de succión de agua. Ahorita vas a ver más adelante en temas porque es muy práctico pensarlo de esa manera. No te confundas, vas a ver en temas de fisiología pi de presión osmótica, que es la presión de succión, o también presiones de solutos disueltos como las proteínas y llaman nombres especiales como presión coloidosmótica o presión oncótica. Estas son presiones de succión, ¿ok? Presiones de succión. No la confundas con la P, a veces te ponen la presión con P. Cuando ponen una presión con P se refieren a la presión hidrostática, no se refiere a la de los solutos. La P de presión hidrostática se refiere a la presión que ejerce propiamente el volumen de agua que tengas aquí. ¿Ok? Para que lo entiendas de otra manera. Pi, que es lo que estamos nosotros estudiando ahorita, es como la presión de una esponja que succiona. Una esponja que succiona. P, que no estamos viendo ahorita, es la presión hidrostática de empuje, como una manguera. Una manguera tiene presión que empuja agua, ¿verdad? Bueno, ahí está. No confundan entonces pi con P cuando te hablen de presiones. Succión, empuje. Bueno, una vez que las diferenciamos, la presión osmótica que estamos estudiando, ¿no se te hace como familiar esto? C por N por G. ¿No te suena? A que ya lo estudiamos y ya nos quedó bien claro. Exacto, es el cálculo de la osmolaridad, donde consiste en que obviamente para sacar la presión osmótica primero tienes que tener la osmolaridad, y la osmolaridad es la primera parte de la fórmula de Van Hoff, que dijo, pues para sacar la presión osmótica hay que sacar la osmolaridad. Bien, la concentración molar multiplicada por la cantidad de partículas libres en las que se disocia, y cuando aplique o corresponda la G de coeficiente de disociación. ¿Bien hasta aquí? Entonces ya nada más nos quedan las otras tres cosas. Nos queda sigma RT. Mira, R, constante de los gases ideales. Constante de los gases ideales. Déjate de preocupar. Constante.
Y temperatura absoluta en Kelvin. Temperatura absoluta en Kelvin. También, no te preocupes porque todo esto lo vamos a hacer en el humano a 37 grados, que tendrá su equivalente en temperatura Kelvin, que también va a ser por lo tanto constante. Así que estos dos numeritos se van a convertir en una constante. Estos dos numeritos se terminan convirtiendo en 19.300. ¿Ok? 19.300. Así que qué maravilla, esto se puso demasiado sencillo. Ya habíamos calculado la osmolaridad, ya la sabemos sacar. Y estas dos letras son 19.300 como una constante. Listo, no hay mayor problema. Y este de aquí, este sigma, el coeficiente de reflexión, va a ser la estrella de este día de la que vamos a platicar un ratito. Ahora, antes de eso, solo quiero que sepas que sigma, coeficiente de reflexión, va a ser un valor que mida qué tan efectivos son los osmoles que calculaste acá. Ya calculaste una osmolaridad que está de cierto lado de la membrana, ¿verdad? Si esta osmolaridad que calculaste se queda de su lado de la membrana, empieza a jalar agua. Ah, ok. Si estos osmoles que calculaste son de algunas partículas que atraviesan las membranas, pues antes van a cruzar la membrana que jalar agua. Eso te dice si son osmoles efectivos o no efectivos. Por ejemplo, ahorita te voy a hablar del ejemplo, pero esto va a oscilar de 0 a 1 y te va a convertir la presión osmótica final en... No hay presión osmótica si en realidad multiplicas por 0 en este valor. O te va a convertir la presión osmótica en... Sí se queda todita la presión osmótica porque multiplicas por 1 o cualquier valor entre ellos. Ahorita lo voy a explicar por completo, ¿ok? Me imagino que todavía sientes alguna confusión con este punto, pero ahorita va a quedar claro. Antes quiero que veas la formulita. Quiero que veas la formulita. Mira. Esto, ahorita me regreso. Esto es la fórmula de la presión osmótica. La fórmula de la presión osmótica va a ser directamente entregada en milímetros de mercurio, como la vemos en medicina. Milímetros de mercurio después de hacer tu multiplicación de los osmoles que tengas por litro multiplicado por 19.300. ¿Te acuerdas que te dije esa constante? Y ya, es todo. La osmolaridad que ya aprendiste a calcular en temas pasados, lo multiplicas por 19.300 y te lo va a dar en milímetros de mercurio. Pero fíjate muy bien lo que dice aquí. ¿La osmolaridad en qué unidades? Osmoles por litro. Nosotros hemos aprendido a calcularlo en miliosmoles por litro. Así que para ahorrarte problemas y ponértelo más sencillo, te voy a dar una fórmula un poquitín modificada, que si lo piensas un poco, tú ya lo podrías haber hecho desde que lo viste. Si tú sacas la osmolaridad, por ejemplo, de un paciente, ¿en qué te sale? ¿En qué te sale? Miliosmoles por litro. Bueno, eso lo vas a multiplicar por, si tu unidad en milis, el número va a ser 1000 veces más grande, ¿cierto? ¿Sí o no? Este número sería 1000 veces más grande, el de los milis. Para compensar eso y no andar haciendo conversiones de más, tu constante, úsala como 19.3. Y te va a dar la misma respuesta en milímetros de mercurio. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que cuando tú hagas tus cálculos de un paciente o te den una osmolaridad en las unidades clásicas de medicina, miliosmoles por litro, multiplica nada más por 19.3. En cambio, si te ponen un caso súper teórico, así sacado de la nada, de que tienes una solución al 0.7 osmolar en esa unidad entera, ¿por cuánto multiplicas? Por 19.300. Es todo. ¿Alguna duda al respecto? Esto se entiende bajo el contexto de las unidades que hemos estudiado antes. Así que guárdate estas dos formulitas en tu repertorio. Y la fórmula de Van Hoff, que era tan difícil, ya se simplificó. ¿Sabes qué es lo único que te falta?
a este cálculo, multiplicarlo por... ¿Qué letra nos vamos a regresar a terminar de entender? Sigma. Sigma o coeficiente de reflexión. Esto ya quedó claro, ¿verdad? Puedo darlo por visto. Que si lo tomas la concentración en miliosmoles por litro, lo multipliques por 19.3 y tendrás la presión osmótica. Muy bien, déjenme regreso a eso que seguro les quedó duda. El único detalle, este de aquí. Sigma o coeficiente de reflexión. Sigma o coeficiente de reflexión. Tengo este apartado especial para hablar de él. Mira, podríamos decir que hay tres tipos de solutos. Los que no atraviesan una membrana, los que sí atraviesan la membrana y los que en parte sí y en parte no atraviesan la membrana. Recordatorio de las matemáticas básicas de la primaria. Cualquier valor que tú multipliques por 0, ¿qué le pasa? Se convierte en 0, desaparece. Ok, cualquier valor que tú multipliques por 1 se queda igual, sigue siendo el mismo valor, se conserva todo el valor. Y si tú lo multiplicas por cualquier número entre 0 y 1, pero sin que sea 0 ni que sea 1, o sea, algún decimal, ¿qué pasa con ese valor? Si multiplicas por un decimal, se hace más pequeño. Solo queda una parte del valor original. Ya que tenemos eso en mente, bueno, eso te explica que la presión que has calculado, la presión osmótica que has calculado, solo falta multiplicarlo por sigma, el coeficiente de reflexión. Me encanta el nombre, coeficiente de reflexión. A mí me hace pensar qué tanto se refleja en la membrana. Fíjate, si el soluto que anda por aquí, en este primer ejemplo de la opción A, si el soluto llega a la membrana y completito se refleja, es decir, al reflejarse todo, al reflejarse entero, se queda de su lado de la membrana. ¿Cuánto se reflejó? 1, se reflejó entero, sigma de 1. Si multiplicas la presión osmótica que estaba aquí generándose por 1, ¿cómo queda la presión osmótica? Igual, toda, se conserva toda. Viéndolo ya en el contexto real es porque los solutos que no atraviesan la membrana se quedan efectivamente reflejados, se quedan en efecto de su lado de la membrana haciendo la presión osmótica. Y como no se van del otro lado, empiezan a generar succión de agua. ¿Tiene sentido? Claro que sí, ¿verdad? Ok. Ahora, el caso opuesto es el soluto que atraviesa la membrana por completo. ¡Pup! Entonces, por más que le pongas aquí solutos, antes de que empiece a jalar agua, esto no va a ocurrir porque más rápido que eso van los solutos a cruzarse del otro lado. A eso se le llama osmoles no efectivos. Ah, sí, muchos osmoles, pero se atraviesan la membrana, no generan succión de agua. Entonces, ¿qué tanta presión osmótica crees que ejerzan? 0. Y esto se logra cuando tienes el cálculo de la concentración, lo multiplicas por la constante y luego por sigma. Uy, atraviesan la membrana, sigma de 0. No se reflejan, se cruzan. Desaparece la presión osmótica que tenías calculada. Porque al final en tu multiplicación metiste un 0. ¿Hace sentido? Cualquier otra sustancia que tenga algún nivel intermedio, pues tiene un sigma intermedio. Déjame te doy ejemplos. Te debes de saber a la perfección los ejemplos de solutos que no atraviesan para nada la membrana y son los osmoles más efectivos, y los ejemplos de los que sí atraviesan la membrana y son osmoles nada efectivos, porque atraviesan la membrana. Exacto. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo del sigma 1 no atraviesa la membrana. Se reflejan en su 100% y conservan toda la presión osmótica. El ejemplo son las proteínas. El ejemplo son las proteínas. Como la albúmina, las proteínas intracelulares,
las proteínas sintéticas que se puedan aventar para hacer sustitutos del plasma, como anticuerpos, lo que quieras, cualquier proteína, no atraviesan membranas. Porque son grandes, complejas, cargadas eléctricamente. Por muchas razones no atraviesan las membranas. Entonces, de hecho, son tan importantes que el pi, sobre todo, suele referirse a cuando estudiamos fuerzas de Frank Starling. La presión osmótica generada por las proteínas, hasta recibe un nombre especial. ¿Cuál es? Presión oncótica, coloidosmótica, correcto, oncótica, coloidosmótica, había otro nombre, al rato me acuerdo. Oncótica o coloidosmótica, muy bien, ese es el nombre especial para las específicamente presiones osmóticas de las proteínas. Así de importantes son. Bueno, más de eso en el tema de fuerzas de Frank Starling. De cero tenemos ejemplos de las moléculas que atraviesan libremente la membrana. No se refleja nada, cruzan todito. No influyen en el movimiento de agua entre compartimentos porque es más rápido que ellos crucen a que el agua cruce. Ejemplos de estas moléculas son los gases y las moléculas esteroideas o en general las moléculas liposolubles. Ejemplo, si yo te hablo de gases como en los alvéolos, que hay mucho oxígeno, mucho CO2, pero no jalan agua, más rápido se meten al vaso sanguíneo que pasa por el pulmón. O entre diferentes compartimentos del cuerpo, si hay más CO2 de este lado, si hay más oxígeno de este lado. ¿Mueven agua los gases? ¿Atraen agua? No. El gas cruza la membrana. Ahorita le vamos a esa duda para no confundir. Y bueno, concluyendo con esta idea, cualquier otra molécula, electrolitos, sodio, potasio, glucosa, etcétera, tienen un coeficiente de reflexión o sigma intermedio. Los aminoácidos también podrían andar por acá en el espectro superior. Tal vez no llegando al 1, pero casi en el 1 los aminoácidos. Uno que otro aminoácido podría pasar. Depende de la situación. Es que recuerden que estos son los ejemplos para toda membrana semipermeable. Pero este nivel intermedio requiere que te aclaren. Requiere que te aclaren si la membrana semipermeable, además de la que te estén hablando, es o no es permeable para cierta cosa. Ejemplo, si hablamos de una membrana capilar, la glucosa lo atraviesa como si nada. Por eso tienes la misma cantidad de glucosa en el plasma y en el intersticio, ambas piezas del líquido extracelular. Pero la membrana celular es impermeable a la glucosa a menos que se abran canales. Por eso no tienes la misma concentración de glucosa en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Mismo asunto para el calcio, por ejemplo. ¿Ok? Es mucho menos permeable la membrana celular. La membrana celular es más selectiva que la membrana capilar. ¿Ok? Por eso estos son los ejemplos que hay que tener en mente. Ahora, muy bien. ¿Quedamos claros con esta idea? El alcohol, por ejemplo, también atraviesa libremente la membrana. Muy bien. De hecho, pero el alcohol no es sigma de 0. No 0, 0. O sea, tiene algún nivel intermedio por aquí. Ok, bueno. Ya tenemos esto. Vamos a ver si podemos calcular. ¿Cuál es la presión osmótica del plasma si la osmolaridad es de 290 miliosmoles por litro? A ver, échenle. 290
miliosmoles por litro multiplicado por 19.3 me va a dar mi calculadora. Bueno, usaremos la del celular. $19.3 por 290. 5.597 milímetros de mercurio. Listo. Por si nos ven de otro país, recuerden, coma lo usamos para separar en México miles, millones, cientos de miles, y el punto lo utilizamos para separar decimal, es decir, cuando no se completa ni el entero. O sea, esto es menos de 20 y estos son casi 6.000. Okay. Sí, la vez pasada por la confusión que hubo. Es una constante. Digamos, se hicieron experimentos, me preguntan, no entendí por qué la temperatura y los gases es igual a 19.300. Hicieron experimentos y calcularon una constante para los gases ideales que se utiliza en muchas fórmulas de física. Y también calcularon las variaciones que podrían existir de estas presiones osmóticas a diferentes temperaturas, porque las diferentes temperaturas provocan diferentes movimientos de las partículas, recuerda eso de física, y por lo tanto más movilidad, más presiones, más movimientos y puede generar mayor presión osmótica. Hace cambios. En el ser humano, con esta constante de los gases, que como no nos vamos a meter a otros temas de física, simplemente tomémoslo como una constante, un valor que ya está calculado experimentalmente, a la temperatura constante del ser humano, porque así lo estudiamos, en el ser humano, estamos en medicina, la multiplicación de estos valores da 19.300. Por lo tanto, tú podrás calcular siempre la presión osmótica a temperatura humana con la multiplicación de los osmoles por litro por 19.300 o los miliosmoles por litro por 19.3, que es lo mismo. Sugiero la segunda fórmula. ¿Ok? Va. Ya que tenemos este, practiquemos con otro. Quiero que te acuerdes de todo lo que hemos aprendido para cálculo de la osmolaridad. Entonces te pueden empezar a meter preguntas indirectas como paciente que toma mucha agua. ¿Te acuerdas el paciente psiquiátrico que vimos en un tema pasado que tomaba agua en exceso? No voy a decir nada más. ¿Te acuerdas de él? Ok. ¿Cómo crees que se encuentre su presión osmótica en este paciente que tomó demasiada agua? ¿Cómo estará su presión osmótica? Así, directo. Estaría disminuida. Dije presión osmótica. La presión osmótica recuerda que depende de qué tanta osmolaridad tienes. Y recuerden que ese paciente que tomó mucha agua se diluyó y sus niveles de sodio estaban bajos. ¿Recuerdan? Al tener el sodio bajo tienes menos osmolaridad, menos presión osmótica. Ejemplo. Ni siquiera tienes que llegar a hacer el cálculo completo. Si te preguntan cualitativamente, aumentado, normal, disminuido, lo cual es muy común en fisiología, es así como abordas el concepto. Entonces, bueno, imaginemos que este es el paciente que tomó demasiada agua y por eso se diluyó. ¿Qué presión osmótica tiene? 260 miliosmoles por litro multiplicado por 19.3. A ver, ¿cuánto nos da? 5.018 milímetros de mercurio. Ahí está. Para que veas que da lo mismo, solo como experimento. Si te dieran algo en osmolar, vamos a experimentarlo convirtiéndolo. Esto obviamente sería 0.26 osmolar. ¿Estás de acuerdo? Que el símbolo osmolar significa osmoles por litro. O hasta para que no haya confusión, lo pongo así. Osmoles por litro. No es lo mismo que osmoles totales.
.26 osmolar. Multiplico por qué número en vez? 19.300. Échale, para que veas que sale lo mismo. Listo. Ya sabes hacerlo de las dos maneras. ¿Qué tal? Espero que eso no haya sonado mucho en el micrófono. Muy bien. Último. Denme la respuesta súper rápida. $5,983. Ahí está. Ya saben calcular presiones osmóticas. Bueno. Este caso, como verás, está hiperosmolar. Quiero que entiendas que también pudo ser una pregunta sobre cómo se encontrará la presión osmótica, escucha bien la palabra, osmótica, en un paciente diabético. Elevada por la hiperglucemia, que es uno de los factores del cálculo de la osmolaridad. Y ves cómo saber la fórmula no es nada más para que apliques la fórmula, sino para que interpretes la fórmula. Ahora, otro ejemplo podría ser que te pongan una pregunta truculenta. Ahí tengo una pregunta súper buena. Paciente diabético, ¿cómo está su presión coloidosmótica? Normal. ¡Tatán! ¿Qué dije? Presión coloidosmótica. Ajá, y esa es de las proteínas, o sea, la oncótica. Y como dije, esa que es de las proteínas en específico y en el diabético estaba elevado la glucosa, aumentando la presión osmótica, pero no la coloidosmótica. No la de las proteínas en específico. ¿Ok? Sí tiene aumentada la presión osmótica aumentada, la presión osmótica total aumentada, pero a expensas de la glucosa. La parte proteica está constante, está normal. Claro, ya se podría modificar si el diabético tuviera una falla renal y orinara proteínas. Ah, bueno. Si tuviera proteinuria, ok. Ahí ves que la presión oncótica podría estar disminuida en el cuerpo y presión oncótica aumentada en la orina, porque normalmente no debe haber proteínas en la orina. Pero en ese caso subiría. Mismo ejemplo para el paciente que tomaba mucha agua. Si tomaba mucha agua, ¿cómo estaba su presión osmótica? Disminuida, ajá. ¿Y la presión oncótica? Estaría normal. Bueno, a menos que haya tomado tanta agua que te pongan los niveles de proteína también disminuidos. En un caso así, pero se entiende la idea, ¿no? Ya estudias, ves los datos y sabes que para contestar oncótica claramente tienes que ir sobre el nivel de proteínas. Que bueno, en ese caso fíjate que es muy probable que también se hayan diluido las proteínas, ¿no? Porque pues se diluyó todito. Incluso hacia el final de este tema vamos a andar viendo algo llamado expansión hipoosmolar y cómo baja la presión oncótica. Entonces, en el paciente que tomó mucha agua, también la oncótica estaría disminuida, ¿eh? Los rangos normales se los vamos a pasar en una tabla de los valores para que los conozcan. Ok, veo ahí 2-3 preguntas que más tarde les muestro una tabla. Pero bueno, vamos a lo interesante. Antes quiero que tomen una imagen de por acá. Déjenme les muestro una tabla. Esta imagen es buenísima. Tomen un screenshot de esto y empiecen a aprenderse esta tabla que les dice los rangos normales de prácticamente todo lo que hay en líquido intracelular, plasma y el intersticial. Dejen que se borre, ahí está. Pueden tomar un screenshot, pueden tomar una fotito, porque esto son los rangos normales más estandarizados.
Claro, siempre debes de adaptarte al laboratorio que te pongan o a que si te dan en un examen un valor de tómalo como normal tal rango. Ah, pues toman como normal tal rango, pero generalmente cuando no te los den son estos. Y aquí puedes ver lo normal de todo, de proteínas, de eh, sodio, de potasio. ¿Ok? Este es de un manual que incluso ya está un poco como descontinuado. Se los vamos a transcribir bonito para pasárselas también, ¿ok? Junto con las notas. Pero por lo pronto, un screenshot para que los vayan repasando. Muy bien, ¿todos listos? ¿Me regreso a la nota? Listo, aquí estamos. Vamos a poner en práctica ahora lo que hemos aprendido sobre la presión osmótica, pero en un concepto más interesante, más divertido. Vamos a determinar el movimiento del agua en los siguientes compartimentos. Incluso voy a hacer una pausa, te voy a dar un momento para que lo pienses y reiniciaré la grabación. Aquí tienes 4 recipientes en forma de herradura, cada uno tiene un lado A y un lado B y los separa una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable no tiene explicación específica. A veces te darán indicaciones específicas como sí es permeable al tal, pero no es permeable a tal, y ahí adaptas la idea a lo que te digan. Pero como no te estoy dando más detalles, vas a tomar la membrana semipermeable estándar, lo que significa utilizar los coeficientes de reflexión que te di allá arriba. ¿Ok? Es decir, cómo se comportan. Vemos que hay diferentes tipos de sustancias a diferentes concentraciones con diferentes tipos de unidades. ¿Ok? De hecho, déjame confirmar una cosita. Y listo, sí, ahí está. Nuestro valor original de líquido es agua en ambos lados al exactamente mismo nivel. El exactamente mismo nivel, este no debería estar abajo. Imagínalo al mismo nivel. Ok, mismo nivel. Se encuentran al mismo nivel, listo. Por lo tanto, una vez que tenemos el mismo nivel de agua de cada lado, imagínate que es un litro para que te dé fácil el cálculo, le ponemos en cada uno de los lados aquí un mol de cloruro de sodio, aquí un mol de cloruro de calcio. Quiero que hagas las conversiones necesarias, de hecho ni siquiera se necesita que llegues a presión osmótica, solo a la osmolaridad que tiene cada lado, e interpretes si va a haber movimiento de líquido en los siguientes compartimentos, ¿ok? Del lado A hacia el lado B, del lado B hacia el lado A se mueve el agua, o en vez, tal vez el agua no se mueve, pero los solutos atraviesan la membrana y se mueven hasta equilibrarse. Eso con base en lo que hemos estudiado hasta ahorita. Voy a detener la grabación y ustedes le dan a lo siguiente.